Para profundizar en esta temática queremos invitar a quien es economista de la Universidad de Berkeley, también vicepresidenta del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda y consejera de la Comisión Superior Laboral, para presentarnos la charla Transformación del Trabajo, identificando oportunidades para Chile. Invitamos a Andrea Tockman. Buenas tardes. Muchas gracias por estar todavía acá. Estoy honrada y un poquito complicada de hablar después de las presentaciones previas, porque creo que se ha hecho un muy buen trabajo de identificar los grandes desafíos que estamos enfrentando como personas, como empresa y como Estado. Hoy día voy a hablarles de eso mismo, voy a hablar de cómo se está transformando el mundo del trabajo y creo que no hay duda que está todo cambiando. Está cambiando la forma en que contratamos servicios, está cambiando la forma en que tenemos interacción entre trabajadores, estamos cambiando la forma en que estamos empleando, está cambiando la forma en que el mercado laboral en sí completo está funcionando. Estas transformaciones tienen que ver con revolución tecnológica, tienen que ver con trabajadores extranjeros, tienen que ver con envejecimiento y tienen que ver con muchas otras cosas que nos afectan a todos y nos desafían en la medida que cada uno de nosotros es responsable de ocupar estas nuevas transformaciones para el beneficio de todos. La transición va a ser difícil y lo que quiero mostrar aquí es algunos elementos que a mí me parece que hay que tener en mente durante esta transición para que sea lo más provechosa posible. Lo primero es, y ya lo hemos hablado bastante esta mañana, así que creo que puedo avanzar rápido, es cómo se afecta o cómo se está transformando el mundo del trabajo. Cada día nos sorprende alguna nueva innovación. El ministro nos hablaba de los cajeros automáticos, después yo acabo de venir en el metro y pensaba, ¿tendrá o no tendrá un conductor? No estoy segura. Mi invención favorita, las roboaspiradoras, que estoy en la oficina y sé que está por ahí haciendo la pega en la casa. Todo eso está generando una transformación. Hay múltiples ejemplos y todos los días uno nuevo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuándo seré yo la reemplazada? ¿Y qué está pasando con las familias de esas personas que dependían del empleo? En general, y esto no es la primera vez que pasa, los pronósticos son catastróficos, ¿cierto? Se han generado múltiples comisiones a niveles altísimos de gente muy inteligente que ha llevado a titulares absolutamente catastrofistas que nos preocupan y que aparecen permeando nuestras tomas de decisiones. Esto es uno de ellos, un grupo de ellos, de los titulares, pero si uno agarra la prensa más reciente también va a encontrarse lo mismo. Hoy día en la mañana, de hecho, el Diario Financiero en su segunda página parte con un estudio de CLAPES que nos dice que 42% de los trabajadores van a ser reemplazados de aquí a los próximos 10 años. Eso preocupa, y preocupa tanto que en la última encuesta de Libertad y Desarrollo, el 44% de los trabajadores dice que está temiendo por el futuro de sus trabajos. ¿Qué implica eso? ¿Que nos paralizamos? Bueno, realmente no, tenemos que hacer algo. Algo que sea aprovechar esta oportunidad que nos trae tanto el trabajo migrante como el envejecimiento y como los cambios tecnológicos y que no nos paralice. La gran dificultad es que todas las comisiones previas, si uno revisa la literatura, llevaban a resultados alarmantes. Nos decían que iban a haber empresas automatizadas completamente que producirían bienes que nadie podría comprar, porque no hay trabajadores con sueldo. Claramente eso tiene una inconsistencia, ¿no es cierto? Porque si no hay trabajadores con sueldo para comprar, ¿para qué producen las empresas? Pero eso es una de las conclusiones importantes que llegaron las comisiones de mediados del siglo pasado. Se hablaba de semanas laborales de 4 días y 13 semanas de vacaciones al año. Esa es una conclusión puesta en negrita en una comisión convocada por la Casa Blanca.
Suena bastante bonito en todo caso para mí, pero se hablaba de un conjunto de trabajadores desempleados e inempleables. Se hablaba que la economía iba a dejar de preocuparse de manejar la escasez y iba a tener que estar pensando en la abundancia, en trabajadores que iban a estar marchando en las calles diciendo que no sabían qué hacer con su tiempo libre, en empresas produciendo bienes que las personas no iban a poder consumir. De hecho, hay unos elementos gráficos en esa discusión que son bien particulares. Se imaginaban esta idea de un montón de obesos tratando de seguir consumiendo todo lo que venía. Saltando varias décadas para adelante, hay un autor que se está haciendo bastante famoso, de hecho, lo estamos citando, parece muchos, que in the next few decades, not in thousands of years, but within the lifetime of many of the people here in the room, artificial intelligence will push humans out of the job market. And in the same way that the Industrial Revolution of the 19th century created a new massive class, the urban working class, the proletariat, so in the 21st century, a new industrial revolution will create a new massive class, the useless class. People who have no economic usefulness because AI, artificial intelligence, outperforms them in almost all tasks and all jobs. People who are not just unemployed, they are unemployable. There is no jobs. There are no jobs to give these people. No hay trabajos para estas personas. Ay. Es una nueva clase de inútiles, desempleados e inempleables. Es trágico, ¿no? Suena muy potente, suena muy preocupante. No es muy distinto a lo que se decía en los 30 con el desempleo tecnológico. No es muy distinto a lo que se dijo en varias de las revoluciones anteriores. Entonces la pregunta es, ¿puede ser distinto esta vez? Probablemente sí. De hecho, nos hemos dado cuenta que gente muy ilustrada y con muy buenas intenciones han sido incapaces de predecir el futuro y por lo tanto podemos estar bastante optimistas de que esta vez va a ser igual. Pero preocupémonos. Nos están diciendo que este es un país que tiene una alta probabilidad de tener empleos reemplazables más allá que otros países de la OECD. Estamos en el en el séptimo lugar en ese indicador que está ahí. Pero, como decía el ministro, esto no se condice con lo que estamos viendo en los datos. Este gráfico probablemente no van a alcanzar a ver lo que dice cada uno de los países de abajo, pero ahí son países que tienen adopción tecnológica temprana. La línea roja es Chile. En todos ellos la tasa de desempleo hoy día es paradójicamente baja. Todos ellos son países que están adoptando tecnología más rápido que nosotros, sin embargo tienen un tema. El desempleo sigue cayendo, no se está viendo en el mercado laboral el tema de la automatización como un problema de empleo. En unos minutos voy a volver a esto, porque creo que sí hay un problema de empleo y que es significativo. Lo que pasa es que estos datos no nos están mostrando. Pero como decía el ministro, la última portada del Economist de mayo nos dice, oye, el problema acá es un boom de empleos, no al revés. Es inconsistente con toda esta otra análisis teórico que estamos viendo sobre el impacto en los empleos. Y se me pasa una slide. Y lo que vemos es que efectivamente, aquí tenemos el informe del World Economic Forum que dice, se van a destruir muchos empleos en el mundo, 75 millones. Sin embargo, se van a crear otros 133 millones. El neto es positivo. La pregunta es, ¿estamos preparados para reubicar a estas 75 millones de personas a esos nuevos empleos que van generándose? ¿Qué capacidades necesitan? Y tenemos entonces un sistema bien articulado que los va a acompañar en el proceso y que tiene que ver con una arquitectura, que es lo que hemos estado hablando hoy día en la mañana, que toca no solo al CENSE, a Chile Varora, al Ministerio del Trabajo, toca también a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y que requiere una articulación y una movilidad y una flexibilidad que nunca antes nos habíamos tenido que enfrentar. Entonces,
la pregunta que a veces cuando uno habla de esto, la gente se hace es, ¿por qué? ¿Cómo aumentan los empleos? ¿Dónde pasa esto? Y bueno, y voy a pasar bien rápido, la identificación teórica es que pasa en distintas formas. La primera y la más obvia es que se crean nuevas funciones y ocupaciones, aquellas muy relacionadas con la tecnología, aquellas que son de frontera, que tiene que ver con cosas que uno ni se imagina que se están estudiando hoy día. Por ejemplo, aquel que tiene que velar porque los resultados de la inteligencia artificial sean acordes a las normas éticas y morales que nos hemos impuesto como sociedad. No solo aquel que está en la frontera tecnológica, sino también cosas que son menos glamorosas, como aquel que tiene que limpiar y reparar los paneles solares, ¿cierto? Hay un montón de nuevas funciones que se generan. En el caso de la cajera, por ejemplo, que para tomar el ejemplo del ministro, la cajera hoy día sigue existiendo. No es que haya menos cajeros en el mundo, pero la cajera hoy día hace un rol que tiene mucho más valor que el que tenía en su momento de entregar billetes. Hoy día sigue estando atendiendo en la misma sucursal, en la misma ventanilla, pero hoy día en vez de cambiarme el cheque y pasarme los billetes, me asesora en inversiones, me ofrece productos, me ayuda a tomar decisiones. Eso la tecnología lo permite. Lo que permite la tecnología es que las personas se muevan un peldaño hacia arriba en términos de lo que están haciendo en el mercado laboral. Y eso tiene no solo un efecto positivo en el bolsillo, pero tiene un efecto positivo muy fuerte en la satisfacción con la vida de las personas, tiene un efecto positivo en productividad y al final del día, efecto positivo en crecimiento del país. Hay otras funciones que también cambian y que tienen que ver con sectores tradicionales. Supongan ustedes que hay un cambio tecnológico en una sola función, en una sola forma de producir, ese genera más bienes con menos trabajadores, pero demanda más insumos, es decir, hacia atrás de la cadena productiva va a tener empresas que van a tener que producir y demandar más trabajadores producir, y hacia abajo de la cadena, por ejemplo, la distribución de esta mayor cantidad de productos. Un ejemplo típico es, supongamos, aviones que requieren menos pilotos. Uno puede volar más barato y más masivamente, que es lo que vemos hoy día, y eso tiene un efecto hacia atrás en la cadena. Por ejemplo, va a requerir más azafatas o va a requerir más producción de colaciones para los aviones, no sé si se llaman colaciones, pero comida del avión, y hacia abajo de la cadena vas a tener un efecto en un boom de la hotelería. Esos son demandantes de otros tipos de características, ya no son pilotos de aviones, ¿no es cierto? Tenemos que estar ahí, tenemos que hacer el trabajo prospectivo, tenemos que saber dónde van a ir generando estas demandas. Y van a haber un montón de efectos adicionales, por ejemplo, en el caso de educación. La tecnología nos permite hoy día llegar a muchos más alumnos que antes, porque nos permite diversificar la forma que enseñamos. Aumenta la cobertura. Ese aumento de cobertura genera más demanda de profesores, ¿sí? De aquellos que van a poder digitalizar planes independientes de estudios, pero genera también empleos tradicionales, aquellos que tienen que ver con quién les entrega la colación, el transporte público, el inspector de patio. Esos empleos tenemos que tener capacidad de seguir proveyéndolos. Y por último, hay un tercer efecto que tiene que ver con un efecto ingreso. Cuando hay un desarrollo tecnológico importante, que se produce más a un menor precio, somos todos más ricos. Y eso genera demanda de bienes normales y superiores, es decir, aquellos que normalmente estaríamos dispuestos a comprar más. No es solo el efecto de comprar mantequilla en vez de margarina, sino que es el efecto de demandar un montón de nuevos bienes que antes no sabíamos y servicios que antes no sabíamos ni siquiera que podíamos tener. Es la invención humana la que genera nuevas necesidades. En el área de salud hay una enorme cantidad de servicios y bienes que se están produciendo que no teníamos idea que éramos capaces de demandar. Entonces tenemos varias áreas donde se producen nuevos empleos, no solo aquella donde está tocada por el cambio tecnológico. Y entonces podríamos decir, bueno, vámonos a la casa. Esto es súper fácil, los empleos van a seguir existiendo, no hay un problema. La verdad es que podría haber una diferencia en este caso, y yo creo que siempre hemos dicho que esta vez es distinta, por lo tanto lo digo con mucha humildad, y que tiene que ver con que la velocidad y la amplitud de los cambios esta vez se ve bastante mayor que las otras. Ocurre
al mismo tiempo el envejecimiento, la entrada de trabajadores extranjeros, el cambio tecnológico, y no es un cambio en uno solo sector, es en todos al mismo tiempo. Eso hace difícil la adaptación. Y lo segundo, que es donde quiero centrar mi parte significativa de la presentación, es que el cambio tecnológico se produce subiendo cada vez más en la escalera cognitiva. Y eso va a generar un problema en términos de cómo nos hacemos cargo de aquellos que les cuesta muchísimo ir adaptándose hacia arriba. Muy rápido, velocidad y amplitud. Lo que quiere decir esto es que cuando pensábamos en el efecto en la cadena productiva hacia atrás y hacia adelante generando empleos, cuando es muy rápido y es amplio, hacia atrás y hacia adelante también han tenido cambios tecnológicos que le permiten producir más con menos trabajadores. Y entonces este reajuste de trabajadores, la capacidad de hacerlo lo mejor posible en términos de esta transformación que trae riqueza, pero que tiene que ser bien aprovechada, se hace más complicada porque tenemos que estar reasignando trabajadores a roles distintos en forma muy rápida y no solo reajustando de un sector a otro, sino que generando empleos en sectores distintos. Lo que es importante es que la velocidad de estas transformaciones no solo depende de la ciencia, depende de nosotros, depende de lo que hagamos con las políticas públicas. Son cosas que normalmente nos olvidamos. Estamos discutiendo hoy día montones de proyectos. No quiero decir ni uno porque después me sacan de contexto. Pero que aumentan el costo de la contratación de los trabajadores. Tenemos otros proyectos que reducen el costo de la adquisición de capital. Los precios relativos aquí importan mucho. Eso va a generar incentivos a moverse más rápido o más lento en la adopción de la tecnología. Obviamente nadie quiere retrasar una adopción que es necesaria, porque afecta a la competitividad y por lo tanto quedamos más pobres como un todo. Pero cuando tomamos decisiones de políticas públicas sin mirar el efecto agregado en la demanda laboral, tenemos un problema y normalmente se nos olvida. Hay un equilibrio entonces entre considerar cuál es la capacidad que tenemos como país de enfrentar la velocidad y tener en cuenta que requiere transformaciones que son bastante más lentas en el ámbito de las empresas, de las personas y sobre todo del Estado. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, se sienten afectados, pero la verdad es que hay una inercia que es distinta. Es algo que pasa con una velocidad que hace muy difícil que nos adaptemos a ella con la infraestructura y con las regulaciones que tenemos para esto. No hay, obviamente, un camino que no sea hacia adelante. Ese es el de mayor progreso, el de mayor de prosperidad. No queremos estar rompiendo las máquinas, por decir un ejemplo bastante evidente que hemos usado varias veces y que ocurrió, ¿no es cierto? Lo que queremos es que transformemos nuestro país de una forma que permita beneficios para todos. El contexto va a afectar las transformaciones. El ministro hablaba de esto recién. El envejecimiento de la población en Chile es dramático. En 20 años se va a duplicar la tasa de adultos mayores, algo que en los países europeos tomó 75 años, en Chile ya estamos y son 20 años más. Eso tiene una causalidad directa en la velocidad de adopción de tecnología, de esa tecnología que reemplaza a trabajadores. Hay un estudio de Acemoglu y Repetto que lo que hace es justamente encontrar esa correlación y es altísima. Los países que envejecen más rápido, adoptan más rápido la tecnología y tiene lógica, por esto que decía inicialmente, del precio relativo de bienes, de personas y de máquinas. Lo segundo es que hemos enfrentado, y es cosa de ver cualquier diario en los últimos 12 meses, un shock migratorio significativo. Eso que ven ahí, la línea hacia arriba, muestra cuánto han aumentado en Chile la participación de migrantes en la fuerza laboral en los últimos 4 años. Eso no se ve en ningún otro país del mundo. Y eso es un shock significativo.
afecta entonces también cómo nos vamos a hacer cargo. La velocidad también depende de otras cosas. Por ejemplo, la capacidad de las personas de adaptarse. Educación inicial es muy importante. Cuando tenemos indicadores significativos de deficiencia en la calidad de la educación, quiere decir que va a ser mucho más difícil pensar en este mundo donde requerimos estar modificando las funciones de las personas en forma constante. Este mundo de aprendizaje continuo tiene que partir de una base de educación preparada para ello. Y sobre todo, la capacidad de tener un sistema integrado de empleabilidad. Y aquí me refiero a una mezcla de todos los actores, que tiene que ver con los formadores, tiene que ver con aquellos que financian, tiene que ver con aquellos que intermedian a los trabajadores, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con el sistema de seguridad social. Tener acceso, pertinencia y oportunidad es algo significativo para enfrentar este desafío. El segundo tema, y el último, para que no se asusten, tiene que ver con algo que a mí me tiene muy preocupada, que es que los cambios tecnológicos generan unas diferencias significativas en las trayectorias laborales de las personas. Tenemos, por un lado, una escalera como telescópica, como la de los bomberos, que sube y sube y sube, donde hay funciones que, como la de la cajera, que pasa de entregar billetes a ser una asesora de inversiones y luego va a tener que ir cada día encontrando algo más arriba en la escalera para mantenerse empleada. Eso requiere un montón de trabajo en un sistema de apoyo, del cual la gran mayoría de ustedes son parte. Pero después hay otro grupo de trabajadores que, no siendo capaz de subir a esta escalera que está en constante movimiento, cae en una escalera que es discontinua, la de la mano izquierda. Aquella que, por suerte, no es sin el primer peldaño, es decir, siguen empleados, pero subempleados. Y además no solo eso, sino que tienen muy pocas proyecciones de subir hacia adelante, porque ese salto entre el primer peldaño y el último es casi imposible. Este es un gráfico para Estados Unidos, pero el mismo gráfico se puede hacer para Chile. Lo que muestra es cómo se ha ido cambiando la participación de los trabajadores en los distintos niveles de salarios. Está clasificado, lo de abajo son los salarios, lo de arriba es la participación. Lo que muestra es que a mano derecha de ese gráfico, algo que teníamos esperado, que es que a medida que hay más trabajadores educados, ellos forman parte o participan más en términos del total del empleo de los países. A mano izquierda tenemos los trabajadores de menos calificación, los menos pagados, que también están aumentando su participación en el empleo. Y luego tenemos un grupo en el medio, aquellos de habilidades intermedias, que son desplazados. La pregunta es, ¿cómo logramos que ese grupo que está siendo desplazado se mueva hacia la derecha y no hacia la izquierda? Y me parece que los desafíos de la arquitectura de la empleabilidad en Chile no está pensando tan bien en este problema. Esto solo para decir que Chile, porque el primer gráfico es de Estados Unidos, Chile está exactamente en la misma situación, así como lo están todos los países. La línea roja muestra cómo está cayendo el empleo en todos los países, incluyendo Chile, que es donde está la flechita amarilla, de los trabajadores de calificaciones medias. Y aumenta el de las calificaciones altas y el de las calificaciones bajas. Aquellos que tienen trabajos que son complementarios con la tecnología y aquellos que no han sido todavía reemplazados. Y el todavía para mí es importante porque depende de lo que hagamos. Entonces se produce esta polarización del empleo y el desafío, como decía recién, es movernos hacia la derecha con la mayor cantidad de personas posible. Y la diferencia entre aquellos que están en la derecha y en la izquierda de esta distribución de habilidades es que unos tienen carreras y otros tienen trabajo. Es una definición no técnica, pero que trata de reflejar algo que es muy significativo, que es que solo aquellos que están en la escalera esta continua y creciente tienen una proyección de ingresos laborales crecientes en el tiempo. Tienen una necesidad de ir reinventándose y tienen un equipo de todos ustedes que los apoya para eso. Sin embargo, hay otro grupo que queda abajo, que más bien sobrevive y que no tiene una proyección, que su empleador, si es que lo podemos llamar empleador,
no tiene ni un incentivo que se capacite y no tiene ni una posibilidad de generar trayectorias laborales. Los países que tienen trayectorias laborales ascendentes son los que aumentan en productividad, son los que generan crecimiento, son los que aumentan el nivel de desarrollo. Lo más importante o lo que más transforma el mundo laboral es este cambio en las carreras. Carreras que cuando mi papá estaba empezando sus funciones, pensó que siempre iba a trabajar en el mismo trabajo y que esto era continuamente ascendente si uno hacía bien la pega. Y fue así. Partió y se jubiló en exactamente la misma empresa, subiendo. Hoy día son muy pocas personas las que pueden pensar en que ese va a ser el futuro. Lo que tenemos son carreras que saltan de un lado para otro, avanzan, retroceden y que son altamente inciertas. Entonces, este pedido y esta misión que se ha llamado a hacer a Chile Valora de prospección es algo muy significativo, porque con carreras que son discontinuas y súper inciertas, no nos podemos preparar a menos que sepamos para qué prepararnos. Y entonces es como estar mirando la bolita de cristal. Es muy difícil hacer eso. Tenemos que estar mirando lo que está pasando hoy día, pero que tenemos que estar creando y haciendo una imagen más bien de ciencia ficción de qué es lo que va a venir. Entonces, mirando por el retrovisor, porque cualquiera de estos datos que estemos usando hoy día son retrovisor, tenemos que estar inventando el futuro, y eso es muy difícil. Para eso, entonces, la tecnología nos aporta mucho, y yo entiendo que esa es parte importante del trabajo que va a estar haciendo Chile Valora, ¿no es cierto? Es la parte prospectiva de la información, que hoy día tenemos una capacidad de análisis que no hemos tenido nunca en la vida. Algo que ya se está haciendo en el resto del mundo, que en Chile lo vamos a hacer, que tiene que complementarse con el resto del mundo, porque aquellos que han adoptado la tecnología antes que nosotros ya nos pueden decir un poquitito hacia dónde van estas rutas. Pero va a haber incertidumbre de todas maneras. No vamos a saber dónde van a estar las nuevas funciones y por eso el diálogo sectorial es fundamental. Ese diálogo sectorial tripartito, del cual ustedes hablaban, en el cual yo creo que hay que incorporar en forma significativa también a la ciencia. No basta el empleador, el trabajador y el Estado. Creo que la innovación, si bien depende de lo que hagamos como Estado y desde las políticas públicas, también va a influenciar lo que hacen las empresas y los trabajadores. Entonces, un diálogo sectorial que es más amplio, creo yo, el cual deberíamos convocar. Hace 15 años atrás nos decían, mira, viene este cambio significativo y lo que tenemos que hacer es prepararlos a todos en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y mis hijos, yo tengo uno que se graduó hace poco, pucha, STEM, eso era lo que había que hacer. Mi hija, que está un poquito más abajo, no, ahora no es STEM, es STEAM, donde la A, las artes, porque es muy importante, algo que no va a ser nunca codificable es esa cosa de la creatividad humana. Entonces, STEAM, construimos un teatro. Imagínate la cantidad de cosas que se hicieron. Bueno, hoy día, el más chico mío, que está todavía en primaria, les están armando algo que tiene que ver con liderazgo. Además de la S, la T, la E, la A y la M, mucho liderazgo, mucho... Y así esta cuestión puede seguir para abajo eternamente. No sabemos hasta dónde. Y el punto es que lo fundamental en cada uno de estos era que la gente tenía que estar, me voy a pasar una más, aprendiendo constantemente. Y eso es algo que no todos los colegios han enseñado. Aprender a aprender es una habilidad significativa y que depende de la educación inicial. Todas las intervenciones que hagamos acá en el CENS, en Chile Valora, van a depender de ese insumo. Y por lo tanto, para mí un sistema de una arquitectura de empleabilidad no puede hacerse sin incorporar al Mineduc en forma significativa. Y yo siento que aquí hay como una brecha entre medio que hablo con los dos lados, pero como que siento, y obviamente ustedes me deben mirar y no, si nosotros estamos siempre con ellos. Pero no parece que hay una ruptura en esta arquitectura que a mí me parece que hay que mejorar. Y sobre todo hay que pensar que no es solo aprendizaje continuo, sino que hay que ocupar lo que ya tenemos, descomponer lo que somos en distintas habilidades y alguien nos ilustre y nos diga, mira, con esto que tú tienes, esta carrera por acá es la que pareciera ser la que vas a poder seguir. Y nos ayuden
en todo el camino a ir agregando nuevos componentes a nuestra set de habilidades que traemos a los trabajos. Me gusta mucho más el upskilling que el reskilling. Me parece que el reinventarse requiere mucho más esfuerzo personal que el ir agregando un poquitito más cada vez. Por eso es la idea de intervenciones modulares, precisas, continuas, súper hechas a la medida, acompañadas y hechas a la medida. No es un producto estándar. Y eso hoy día es mucho más fácil porque tenemos una tecnología que nos permite diferenciar en forma significativa. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros requiere intervenciones que son distintas. Las carreras, además, se transforman y no son las tradicionales, no son las que tuvo mi papá toda su vida. Son carreras que de repente caen a cero. Son carreras que parece que tienen una pendiente positiva, pero no sabemos, depende, cada movimiento que hacemos nos genera una alternativa distinta. Son carreras que no son lineales, como decía antes, son discontinuas, son más largas. Vivimos mucho más hoy día de lo que vivíamos antes. Son muchísimo más inciertas y se producen en varias empresas y muchas veces fuera de las empresas. La antigüedad de las empresas ha ido cayendo en forma significativa. Es muy difícil encontrar empresas que duren más de 20 años en Chile. Eso hace 50, 60 años atrás no era así. Había muchas empresas de larga duración y por lo tanto mi papá podía hacer una carrera completa. Hoy día eso no ocurre. Y por lo tanto hay un contexto de vidas muchísimo más largas en que vamos a tener que estar aprendiendo constantemente en distintas empresas porque nos vamos a estar moviendo. Y Chile es un país de altísima rotación laboral. El Banco Central ha hecho mucho trabajo últimamente justamente tratando de identificar este fenómeno de la paradoja de la movilidad. Somos el país de mayor rotación laboral entre los países OCDE. Esta rotación laboral es para los asalariados. Si nosotros acá incluimos cuenta propia, esto se va a las nubes. Es un país donde la antigüedad de las relaciones laborales es de las más bajas. En promedio, menos de 3 años. Y es un país donde la rotación entre empleos es súper rápida. Curioso, ¿no? Quiere decir que las personas salen y consiguen empleo rápidamente. Si a mí me dijeran todo esto en abstracto y yo vengo de Marte, digo, oye, este país es fantástico. Pues la gente logra encontrar pega rápido, se mueve, tiene posibilidad, hay plena flexibilidad. Y este debe ser un país súper productivo, porque las personas pueden ir buscando, entonces moviéndose cada vez en una escalera que a lo mejor no es con el mismo empleador, pero que están encontrando su camino. Pues la verdad que no es así. Cuando uno estudia los datos, lo que ve es que casi la mitad de los movimientos se producen a trabajos peor remunerados que el original y en empresas menos productivas. Y entonces esta rapidez de movimiento entre una empresa y otra no es porque encuentro millones de habilidades, de posibilidades, que son muy buenas, sino porque tengo un sistema de seguridad social que me obliga un poquitito a moverme rápido, porque si no, no tengo con qué comer. Entonces tenemos un desafío de seguridad social bien relevante cuando estamos hablando de este nivel de rotación. Y se produce dos grupos muy importantes. Esa gente que rota mucho son esas personas que tienen muchas menos habilidades. Son aquellos que van a quedar probablemente en la escalera esta discontinua, que tiene un primer peldaño y después uno casi inalcanzable arriba. Y se produce un círculo vicioso. Un círculo vicioso en que las empresas saben que sus trabajadores van a rotar mucho y por lo tanto les cuesta tomar la decisión de capacitar. Yo no los capacito porque creo que se van a ir, ergo se van a ir, pero además en su próximo trabajo no los van a capacitar y entonces es una carrera, pero es una carrera descendente. No todas las empresas logran darse cuenta de que si yo no los capacito y nadie los capacita, vamos a tener un problema significativo en términos de empleabilidad en el corto plazo. Entonces, por eso es muy importante la asociatividad. Pero no todo, o sea, el free riding, el almuerzo gratis, qué sé yo, opera en esto en forma significativa. Las empresas les cuesta mucho ver cómo cambia la productividad y cómo cambia el compromiso de las personas al capacitarlas. Y si de verdad duran tan poco, hay un efecto bien significativo en ese incentivo a capacitar.
el retorno a la experiencia, lo que uno va ganando por cada año que está en el mismo trabajo, es lo que determina la productividad agregada de los países. Es lo que nos ayuda a crecer. Aquellos que tienen menos educación inicial tienen una trayectoria que es más plana, que por cada año adicional en el trabajo, independiente de qué trabajo sea, ganan menos capital humano adicional. Y por lo tanto tienen una trayectoria que es más plana. Aquellos con mayor nivel de profesionalización tienen una trayectoria más, con mayor pendiente, y por lo tanto al final del ciclo de vida las diferencias son mucho más altas que al principio del ciclo de vida. Si además esta transformación que estamos viendo en el mercado laboral hace que se aplane las trayectorias de ese grupo que rota mucho, lo que vamos a tener es un problema significativo de desigualdad. No es una amenaza, es más bien hagámonos cargo. La gran diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo como el nuestro es esta incapacidad de que los trabajadores adquieran mayor capital humano a lo largo de la vida. Nuestra línea ahí está en amarillo. Eso es para el promedio de los trabajadores, cuánto ganan cada año adicional en su vida activa. Entonces, mi preocupación es cómo logramos empujar a aquellos que sigan subiendo la escalera, pero sobre todo qué hacemos con aquellos que, no logrando moverse hacia estas funciones de mayor valor, tienen que empezar a bajar en la escalera. Bajar y quedarse ahí porque hay muy pocos incentivos a que alguien venga a darle la mano y decirle, oiga, yo lo ayudo, yo le doy capacitación, yo le digo cuál es la carrera que usted podría hacer. Si ustedes ven hoy día en los departamentos de recursos humanos, lo que me dicen a mí es que están impresionados cómo ha ido cambiando el perfil de las personas que postulan a los trabajos que ellos están ofreciendo. El nivel de sobrecapacitación en trabajos intermedios y bajos es enorme. Es todo ese grupo de gente que estaba en la mitad y que no vio cómo subir la escalera y que tiene que bajar. Imagínense qué efecto tiene, primero, sobre la moral de cada uno de ellos, pero también sobre los que antes hacían esa pega, que tienen que moverse otro peldaño más abajo. Entonces, surgen algunas cosas maravillosas que se hacen cargo de esto. Todas esas cosas como de el Corner Shop, el Uber, el Rappi, que yo adoro. A mí son una solución fantástica, pero que tienen personas atrás con panoramas de carreras que son absolutamente estancadas, con una flexibilidad que es maravillosa para incorporar a algunos trabajadores, pero que no es tal porque tengo que estar disponible al 100%. Es un mercado laboral totalmente distinto, es un mercado laboral de plataformas que lo que hace es que estandariza los servicios de las personas. De hecho, no hay contacto. Yo pido Uber para los niños harto, pero pido Corner Shop una vez a la semana, por lo menos, y nunca he visto al que hace el delivery. Él no sabe mi nombre, lo sabe porque me llama. No hay él o ella. No hay una relación de la cual van construyendo. Ellos reciben un pedido y lo hacen en el minuto porque están parados en la puerta del supermercado. ¿Qué capacidad tienen ellos de estar pensando cómo hacer el siguiente paso en la trayectoria laboral? ¿Y qué incentivo tiene Corner Shop de capacitarlos para el siguiente paso? Entonces, por suerte existe el primer peldaño, primero para mí porque me facilita la vida como persona trabajadora, digamos, pero es bueno porque no son cesantes. Entonces, cuando uno habla del 7,1% de desempleo hoy día en Chile, claro, muchos de ellos están trabajando en este tipo de trabajo, pero están subempleados. Hay mucha gente nueva que está siendo incorporada que no tenía posibilidad de trabajar porque no tenía la flexibilidad que este tipo de trabajo les está entregando. Hay bajísimas barreras de entrada, no nulas, pero hay bajas. Y por lo tanto incorpora un montón de gente, complementa ingresos de personas que hoy día están trabajando en el sector formal más tradicional, y le da una red de seguridad. Efectivamente hay ingresos, pero una inestabilidad financiera enorme, un problema de representatividad y condiciones laborales que son bastante cuestionables. Dado el tiempo no me voy a meter en esto, pero creo que hay que pensar un poquitito en las condiciones laborales de estos trabajadores. Pero sobre todo, y aquí estoy terminando, lo que más me preocupa son las escasas oportunidades de progreso de estas personas.
Estamos hablando de 250.000, 350.000 personas y creciendo. ¿Cuál es el interés de esas empresas, si es que uno cree que son trabajadores de empresa? Probablemente te van a decir que son independientes, qué sé yo, de entregarles una carrera hacia adelante. Ni una. ¿Cuál es la capacidad de ellos de conseguir orientación en el sistema como está hoy día para ir mejorando sus posiciones y su trayectoria ascendente hacia adelante? Hace 5 días más o menos me tocó ir a una presentación del director del CENSE y me quedé con la duda de una cosa que no alcancé a preguntar y que me hizo pensar un poco en estas personas. Él decía más o menos, corríjame si estoy mal, 3/4 de los recursos van a franquicia. 3/4 o 2/3 es parte significativa de los recursos, están asociados a empresas que tienen que tomar la decisión de capacitar a estos trabajadores, que rotan mucho, que no van a estar y que están en algunas de estas empresas también que no tienen ni un incentivo en avanzar. Y después, 1/4 está asociado a aquellos que están desempleados y que les da empleabilidad, que es fantástico. ¿Dónde caben estas personas? ¿Cómo nos hacemos cargo de ellos? Y lo que es peor, ¿cuándo nos hagamos cargo de ellos? Si es que es a costo personal, a costo empresa, lo que va a hacer es que se va a ir corriendo la automatización un peldaño más abajo, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio de nuevo depende de nosotros. Entonces, a lo mejor, con muy buenas intenciones, muy preocupados de este tipo de trabajadores, incorporándole algo que los ayude y los oriente, lo que vamos a hacer es que los vamos a reemplazar y nos vamos a mover desde la última milla al último centímetro. Hay que ser muy cuidadosos. La reacción de la política, de las empresas y de las personas siempre es mucho más lenta que el cambio tecnológico. Y por lo tanto hay que ser súper cuidadosos en cada una de estas discusiones políticas, porque si no estamos hablando de la ley de los empaquetadores cuando ya no existen, que es el caso que estamos hablando hoy día. Acabamos de aprobar el Estatuto Joven cuando los jóvenes están trabajando full flexibilidad en Uber y Corner. Estamos hablando de un montón de cosas que ya son irrelevantes. Muchas gracias.